¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Bien. Nos quedamos aquí en esta de contador de autoparo. Es uno de los temas que van a presentar el día de hoy. Pues casi todo lo que falta, es poco, va a estar en los temas que ustedes van a presentar. Bien, en el contador de autoparo, como su nombre lo dice, llega a una cuenta y en esa cuenta se detiene, ¿sí? Puede detenerse ahí y ya no seguir o puede regresar a cero también. Bien. Entonces, en este contador es un contador de 3 flip-flops. Pueden ver ahí que son 3 JK. Entonces, son 3 flip-flops y desde luego tiene una compuerta OR, que es la que va a provocar el autoparo. Su entrada de reloj y tiene además las entradas de preset y de clear, que son los círculos que están uno arriba y otro abajo y que no están conectados. Entonces aquí está marcando que todo el J y K es igual con 1 y que el clear y preset es igual con 1 porque no están conectados, ¿no? O sea que se activa el clear y el preset, se activan en nivel bajo, ¿sí? Entonces, por eso aquí está indicando abajo que de estos 3 bits de este contador, el primer flip-flop está en modo de conmutación, porque se tiene que J y K será igual a 1. Entonces, de los 3 flip-flops, el primer flip-flop se encuentra en modo de mantenimiento, el primer flip-flop del lado izquierdo. Cuando J y K, o sea, el flip-flop, las entradas de J y K están y se pueden enviar a nivel bajo porque la compuerta OR va a tener que decrementar a 000. Una vez que llegue a 111, ahí el contador va a detenerse y se va a decrementar a 000. O sea, va a volver a reiniciar la cuenta, ¿sí? Precisamente la práctica que sigue es un contador de década. Entonces, en este contador de década que van a hacer ustedes y la van a presentar dentro de más tardar el próximo jueves, va a ser un contador de, de autoparo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en ese contador va a llegar la cuenta de 0 a 9. Y una vez que llegue de 0 a 9, se regresa otra vez a 0. Y 0 otra vez empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el caso de la diapositiva que se encuentra aquí presente, llega a 7 y de 7 otra vez se resetea a 0, 0, 0, 0 y vuelve a reiniciar hasta llegar al 7. Entonces, ese es el contador de autoparo y esa es la práctica que van a realizar ustedes dentro de 8 días. Nada más que la van a hacer con un display de 7 segmentos y van a utilizar una compuerta NAND, ¿sí? Bien, entonces así es como va a ser la próxima práctica con un contador de autoparo y que es a la vez un contador de década. Aquí va el pulso 1 y va a 6, ya 5, a 4, va a 3 y luego va a 2, va a 1 y queden ceros. Ese es el contador de autoparo. Bien, entonces es un contador pues prácticamente descendente, ¿no? Al llegar a autoparo. Si es
Si es hacia atrás, descendente. Si es hacia adelante, será ascendente. ¿Sí? Esto sucede con el pulso 8. Y en el pulso 8, la cuenta, ¿verdad? Se va a mantener ahí. ¿Sí? Entonces, aquí vienen las preguntas, ¿verdad? Dice, este circuito puede ser descrito como de 3 bits. ¿Qué será? ¿De década o de autoparo? Que sería un contador de rizado. Entonces, pues aquí está claro, ¿no? Que es un contador de autoparo, ¿sí? Contador de autoparo. Bien. La segunda pregunta es de que de estas 3 entradas de la compuerta OR se generan en pulso alto o bajo, cuando la cuenta decrece a 0 y se detiene en 0, 0, 0. Entonces, aquí la respuesta, ¿cuál sería? Si las 3 entradas de la compuerta OR se generan en alto o en bajo. Por lo dicho anteriormente, ¿qué sería? Alto o bajo el nivel en el que se va a generar. A ver, alguien que me lo diga. ¿Serían bajo, profe? A ver, ¿sí? Exactamente, ¿verdad? Todo esto pues viene con lo que se dijo anteriormente. Entonces estamos únicamente repasando lo que se acaba de mencionar. Y aquí dice que con la cuenta en 1-1, las entradas de la compuerta OR en alto dan lugar a que el flip-flop se encuentre en modo bajo. ¿Será falso o verdadero? A ver, Verdadero. verdadero. Pues sí, se acaba de mencionar hace un momento. Vamos a ver el contador usando el divisor de frecuencia. Aquí en el divisor de frecuencia tenemos un circuito con 4 flip-flops JK. Por lo tanto, acuérdense que son 4 bits, ¿sí? Y su entrada de reloj, el preset y el clear no están conectados, ¿sí? Entonces, acuérdense que los divisores de frecuencia, si nosotros le damos valor a los bits, sería 1 del lado derecho, luego sería 2, luego 4 y luego 8, que son los valores que se dan. Si la entrada del reloj es de 800 Hz, que entra por el primer flip-flop que se encuentra del lado izquierdo, este tendrá que ir pasando a través de todos los flip-flops, iniciando por el primer flip-flop del lado izquierdo, luego el segundo, tercero y el cuarto, ¿sí? Entonces, en el primer flip-flop, que es el JK flip-flop 1, va a salir aquí donde dice 1S. Aquí se va a dividir la frecuencia de 800 Hz entre 2, ¿sí? Entran 800 Hz, pero se va a dividir entre 2, por eso se llama divisor de frecuencia, y aquí aparecería 400 Hz. Al seguir el impulso de la frecuencia de 800 Hz al segundo flip-flop, tendría que volver a dividirse esa frecuencia de 400 Hz entre 2 y nos quedaría 200 Hz, ¿sí? Aquí ya se divide entre 4, ¿verdad? Porque son los 800 Hz entre 4, serían 200 Hz. Y continúa el impulso al tercer flip-flop. Y en el tercer flip-flop serían otra vez la división de 200 y nos quedarían
100 Hz, ¿sí? Porque se divide entre 8, ¿sí? Y en el último flip-flop, que es el del flip-flop 4, entonces el divisor de frecuencia, que una vez que inició en 800 Hz y fue pasando a través de cada uno de los flip-flops, se vuelve a dividir y nos quedan 50 Hz, ¿sí? Entonces, en el primer flip-flop, los 400 Hz se dividen entre 2. En el segundo flip-flop se dividen entre 4. En el tercero se dividen entre 8. Y en el último flip-flop, que es el flip-flop 4, se divide entre 16, ¿sí? Entonces, los 800 Hz, ¿verdad? Están ahí presentes, pero divididos en su frecuencia, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos en el ejercicio, dice, ¿cuál es la salida de la frecuencia del flip-flop JK, primer flip-flop JK con la frecuencia de entrada de 3200? Tenemos entonces una frecuencia de entrada de 3200. 3200 la frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia vamos a tener en el flip-flop 1? ¿Sí? 1600. 1600, ¿sí? 1600, 1600. Y luego, en el flip-flop 2, ¿cuánto tendríamos? 800. 800. 800. Y en el tercer flip-flop, ¿cuánto tendríamos? 400. 400. Y ya en el último flip-flop, ¿cuánto tendríamos? 200. 200. 200, ¿no? Entonces, eso es un múltiple, ¿no? Es un múltiple. Un múltiplo, más bien. Si nosotros tenemos, normalmente conocemos el valor en binario de 1, 2, 4, 8, aquí también así lo podemos tener, ¿verdad? Entonces tenemos 2, 4, 8, 16, ¿sí? Esos serían los valores. Bien. Entonces, aquí dice que el cuarto bit, ¿cuánto serían? Se divide por 16, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el primer bit se divide entre 2. En el segundo bit se divide entre 4. En el tercer bit se divide entre 8. Y en el cuarto bit se divide entre 16. Ok. ¿Hasta ahorita alguna pregunta sobre el divisor de frecuencia? ¿Ninguna? Bueno, entonces, hay un circuito integrado contador que es el 7493. También van a utilizarlo dentro de las prácticas que vamos a hacer. Les digo que la práctica que viene es muy sencilla, pero hay que tener mucho cuidado, cuando se vaya a construir. ¿Se acuerdan que normalmente cuando ustedes construyen el multivibrador, el 555, la pata 5 normalmente no la conectaban? O sea, no, sencillamente no quedaba conectada. Bien, entonces, si recuerdan, en el 555, la pata número 5 es el control de voltaje, la pata 5. Bueno, si aquí ustedes al construir o anexarle un circuito multivibrador, lo hacen como si fuera el multivibrador astable. En el astable, la pata 5 no estaba conectada. Bien, pero ahora se tendrá que conectar y se le tendrá que conectar a esa pata 5 un capacitor de 100 nanofaradios, de 100 nanofaradios. Si ustedes no le conectan ese capacitor al 555, entonces va a quedar estático el display,
¿verdad? Va a quedar encendido, sí, un 8 o un 0 va a quedar ahí en el display, pero ya no va a correr. Entonces, es necesario que le conecten un capacitor a la pata 5 de 100 nanofaradios. No olvidarlo, porque luego ya cuando lo están haciendo, entonces preguntan, oiga, y no me funciona, y no me queda, y está ahí estático. Pues sí, porque requiere del control de voltaje de esa pata 5. Entonces, aquí van a utilizar un 191, un 192, un 7493. Ya van a empezar a utilizar este tipo de circuitos integrados. Van a utilizar también un 112, otro circuito integrado, un 373. Entonces, todos esos circuitos, un 4748, un, perdón, un 7447, un 7448, van a utilizar un 7490, un 74290, o sea, circuitos integrados que si ustedes le buscan un poquito, investigan en el datasheet cada uno de estos circuitos integrados y ahí van a ver cuáles son sus características principales, para qué sirven, ¿verdad? Si son multiplexores de multiplexores, contador de décadas, contador BCD, todo eso lo van a tener que ir buscando, ¿sí? En esta práctica que estuvieron enviando, hubo compañeros de ustedes que investigaron bastante e hicieron algunas innovaciones. Y realmente de eso se tratan las prácticas, ¿eh? No crean que una práctica es una receta de cocina, no. Una práctica precisamente es, como su nombre lo dice, de laboratorio. Y al iniciarse en la práctica, uno tiene que investigar a detalle lo que está sucediendo en el circuito. Precisamente por eso yo les solicito a ustedes que me expliquen lo que realmente entendieron, por qué lo hicieron, ¿sí? Y algunos dicen, no, pues yo, ¿sabe qué? Que yo le cambié el capacitor y lo hice un poquito más despacio o más rápido. Y otros, no, pues yo el potenciómetro lo fui moviendo, ¿verdad? Y a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero si ustedes quieren mover el capacitor, por ejemplo, un potenciómetro de 250 kilo ohms, lo quieren mover dentro del circuito esquemático que está en el Proteus y lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer cambiándole los valores y con eso, bueno, están disminuyendo la frecuencia o la están aumentando, ¿sí? Entonces, sí es importante que tanto frecuencia como resistencia se pueden, se pueden modificar. Pero eso, ¿cómo se hace? Se hace introduciéndose en la investigación de los circuitos. Y a la mano lo tienen ustedes todo, ¿sí? O sea que nunca digan ustedes, no, pues no se pudo hacer. No, no hay que decirlo, porque primero nosotros nos tenemos que cerciorar de todo lo que podemos investigar, lo que le podemos hacer al circuito para que nos funcione adecuadamente. Bien, entonces, esto tiene pues, es un fin, ¿verdad? Al que hay que llegar, porque de otra manera, pues se quedan ustedes en la ignorancia. Entonces, ustedes, pues tal vez no todos, ¿no? Pero
a la gran mayoría puede tender a irse a la carrera de electrónica y comunicaciones, pero no nada más la carrera de electrónica y comunicaciones tiene electrónica digital. Todas las carreras, imagínense, todas las carreras, inclusive hasta en economía, en la carrera de economía que diría uno, bueno, pues, aquí que no son, son cuestiones eh, humanísticas, si se quiere decir así, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la electrónica digital. Bueno, pues no es así, no es así. Llevan en alguna parte de su carrera, llevan este tipo de unidades de aprendizaje. Entonces, sí es importante que lo que se está tratando aquí, pues algo se quede para que cuando llegue el momento, ustedes no ignoren alguna de estos detalles, ¿no? Y a todas las carreras, no hay una sola carrera, sea de humanística, sea de medicina, sea de lo que ustedes quieran, que no lleve electrónica. Todas llevan electrónica. Si se trata de medicina, pues tienen que manejar los aparatos, ¿no? Todos los aparatos tienen que manejar osciloscopios, ¿verdad? Tienen que manejar frecuencímetros y todo lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces ustedes llevan una gran ventaja porque se les van a presentar este tipo de casos. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el 7493, ¿verdad? Todos estos se alimentan con 5 volts si empiezan con 74 LS, AS, etcétera. ¿Cuáles son los que pueden alimentarse con más voltaje? Los que tengan el HC, ¿sí? 74 HC93, ¿sí? Por ahí se presentó un detalle con alguno de sus compañeros que no encontraba, o más bien no le aceptaba el 74, creo que el 151, algo así, 153, no recuerdo el, el circuito. Pero ustedes en el Proteus pueden encontrar una gran gama de circuitos, una gran gama de circuitos. Por ejemplo, de este circuito, el 7493, hay HC, hay LS, hay AS, hay S, hay una gran cantidad. Bueno, entonces ustedes pueden ver sus características y decir, pues yo voy a poner ahí en el Proteus 7493, ¿verdad? Y es el que va a aparecer, ¿sí? Pero dentro del que va a aparecer, anexándole todos los demás 7493. Entonces, ahí se tendría que seleccionar el más adecuado, ¿verdad? Y el más adecuado, ¿cuál es? El más sencillo, ¿no? El 7493, sin meterse con el 74 HC93 o cualquier otro de estos, ¿no? Bien. Entonces, aquí este 7493 es un contador, ¿sí? Está alambrado para que tenga 4 bits. ¿Dónde sabemos que son 4 bits? Pues aquí donde dice QA, QB, QC, QD, porque realmente son las salidas, ¿verdad? Entonces, si son 4 salidas, pues lógicamente que tendríamos que tener también las 4 entradas, ¿no? Bien, entonces sabemos aquí que es un contador de 4 bits en binario. Aquí tenemos en su entrada 1600 Hz, en la entrada de reloj, 1600 Hz. Entonces, ¿cuánto me daría en el primer flip-flop? Lo acabamos de ver. En QA, ¿cuánto me daría en su salida? 800 Hz. 800, 800 Hz. Y en el segundo, ¿cuánto me daría? Más bien en el último,
porque si en el segundo, Daría 100 permítanme, Hz. en, en el segundo, acuérdense, que da 400, 200, entonces en el último, en QD, tendría que dar los 100 Hz, ¿verdad? Exactamente. Bien. Entonces, aquí, pues es un divisor de frecuencia, es un contador de rizado, etcétera, ¿no? Aquí, ¿cuánto daría en el segundo? 400 Hz. 400. 400. 400. Bien. Vamos a ver esta parte que es un comparador de magnitud. Dice, un comparador de magnitud es un dispositivo de lógica combinacional. Acuérdense, dice, lógica combinacional que compara dos valores de números binarios y da respuesta a una de tres salidas. Las tres salidas son A igual con B, A mayor que B o A menor que B. Entonces, en sus entradas, que son las entradas A, ¿verdad? A0, A1, A2, A3, y la otra entrada es B0, B1, B2, B3. Aquí va a comparar lo que tenemos de valor en A0, A1, A2 y A3, lo va a comparar con las entradas que tengamos en B0, en B1, en B2 y en B3. Y de esto, las salidas nos van a dar estos valores, ¿no? Ya sea que A0, A1, A2, A3 sea mayor que lo que aparece en la entrada de B, B0, B1, B2, B3. Entonces sería A mayor que B. Si las entradas que tenemos en A0, A1, A2 y A3 es igual a la entrada que tenemos en B0, B1, B2, B3, será A igual con B. Pero si en A0, A1, A2, A3 es menor el número binario, estamos hablando de números binarios, es menor que lo que hay en B0, B1, B2, B3, entonces será A menor que B. Entonces es comparador de magnitudes. ¿Magnitud qué es? Es un determinado peso que se le da, ¿verdad? Una extensión, que también podría decirse eso, ¿sí? Bien. Entonces, aquí, miren, el número de entrada binario en A es 1 y en B, la entrada binario es 12. Entonces, ¿cuál sería la salida en el lado derecho? A mayor que B, A igual con B o A menor que B. A menor que B. A menor que B, ¿verdad? Así está. Esa sería la salida alta. Luego, si tenemos esta otra, en A es el 15 y en B es el 6. ¿Cuál sería la salida que tendríamos en el magnitud comparador? A mayor que B. A mayor que B, exactamente. Y si las dos entradas son iguales, en A es el 7 y en B es el 7, ¿cuál sería entonces la salida? A A igual que igual a B. B. A igual que B. Entonces, aquí vean ustedes el circuito integrado que se utiliza, el 74HC85. Ese es el circuito integrado que se le llama comparador de magnitud, ¿sí? Entonces, todo lo que se ve aquí en electrónica es aplicable, ¿verdad? Cuando ustedes ya tienen estos conocimientos, entonces pueden estar eh, haciendo diferentes juegos con los circuitos integrados. Hay una cantidad de aplicaciones increíble, ¿verdad? Increíble de todo, de todo lo que se puede hacer en la electrónica digital, que ahora pues ya ha avanzado tanto que ya es la nanoelectrónica, ¿no? Ya un circuito integrado ahora es del grosor de un cabello de la nuestro, ¿eh?
de la, de la, un cabello es un circuito integrado actualmente, ¿no? Y ya está avanzando tanto la tecnología, pero avanza en un sentido, pero partiendo de la base. Y la base es esto. Lo que vemos nosotros es base, bases. Y ya lo que ustedes vayan más adelante haciendo algunos experimentos, eso será parte de lo que ya aprendieron, ¿no? Por eso es que en este curso viene aplicándose lo que ustedes saben de circuitos lógicos combinacionales, ¿no? Y ya aquí en secuenciales es una gran aplicación. Bien, ese sería, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya las preguntas están, ¿verdad? Muy claras, ¿sí? Dice que aquí el 74HC85, que es un circuito integrado comparador, compara dos, entradas, ¿no? La A y la B. Entonces dice que cómo se generan las salidas, y las salidas se generan en binario, ¿eh? Acuérdense, porque si las entradas son en binario, en A y en B, las salidas tendrán que ser en binario. Esa es la respuesta que ya está ahí. Luego, aquí está sencillo, ¿no? Ya lo estuvieron ustedes contestando. Si yo tengo la entrada en A, que es el 5 binario, y en B, el 5 binario, entonces la salida tendrá que ser, ¿cuál sería? A ver, la salida de las tres salidas, A igual a B. A igual con B, ¿ya? Así sería. Y en esta, ¿cómo sería la salida? A menor que B. A menor que B, exactamente. Y en esta última, que sería la salida Mayor. A mayor que B, Que ve. exactamente. Bien. Entonces, vean ustedes todo esto, ¿no? Finalmente, los problemas y fallas en los contadores, primero, ¿qué es lo que hacen ustedes? Sentir o tocar la parte de arriba del circuito integrado y ver si está caliente o demasiado caliente, algo está fallando en el alambrado, ya sea alguna tierra, algún corto, y eso va a dañar el circuito integral. Otra de los problemas son que ustedes vean visualmente si hay alguna conexión abierta o si está por romperse. Acuérdense que cuando se hacen el protoboards y se están pelando el cable, el alambrado, muchas veces se pasa con la pinza o con la tijera y queda trozado la parte del cablecito, el alambre que entra en el orificio del protobor. Entonces, también hay que observar eso, ¿no? Otro, oler, ¿verdad? Si existe un calentamiento excesivo, sí hay un cierto olor no es muy persistente, pero sí alcanza a escucharse, a olerse cuando tiene, por decir algo de la, de la pasta, ¿no? Que se le pone a la soldadura, sí empieza a oler. Checar la potencia de la fuente o voltaje de alimentación, sí. Si ustedes no checan la entrada, lo más importante de cualquier circuito que se encuentra dañado y no enciende, ¿verdad? Lo primero que hay que verificar antes de cualquier otra cosa, checar la entrada de voltaje. Y normalmente, bueno, nosotros utilizamos los 5 volts. Entonces, en nuestra pequeña fuente, con un multímetro, checamos que efectivamente estén entrando los 5 volts. Pero si están entrando 2.5, pues ya no, ¿verdad? Lo mínimo con lo que se pueden alimentar un circuito integrado de 5 volts es con 4.5, si acaso 4.25. Pero de ahí hacia abajo ya no funciona. Aunque esté presente ahí el voltaje, ya no funciona. Entonces,
En los circuitos que ustedes hagan más adelante, tendrán que chocar siempre la fuente o el voltaje de alimentación. Trazar o usar una punta lógica para verificar el circuito. La punta lógica es una punta, como su nombre lo dice, en donde tiene dos estados. Es una punta como si fuera una aguja de una ampolleta. Así se hacen las puntas lógicas. Entonces la punta, ese sería el positivo. Y tiene otra parte que es la negativa, ¿sí? Que sería un cable, ¿no? Entonces la punta lógica se tiene que conectar a la fuente de voltaje, e ir checando con la misma punta las entradas. Si, por ejemplo, se checa con la punta de esta punta lógica una entrada de una compuerta, por decir una compuerta AND, sabemos que su tabla de verdad nos indica que si en las entradas tenemos 1, 1, en la salida vamos a tener un 1. Entonces, nosotros con la punta lógica checamos la salida, ¿verdad? Y si sabemos que las entradas son 1, 1, la salida me tiene que dar un 1. Y ahí en la punta lógica se enciende un poquito. Esas puntas lógicas, este, ya actualmente pues ya son un poco caras, ¿no? Mm, Van más o menos, yo creo que ahorita de los 500 pesos en adelante, y lo utilizan mucho, bueno, pues ya los que realmente se dedican a reparar las tablillas, ¿verdad? De los aparatos, porque con eso, pues van checando el voltaje, ¿no? Voltaje de entrada y checan voltaje de salida, y van checando todos los circuitos integrados en sus entradas y en sus salidas. Y es muy fácil, ¿no? Les puede abreviar una gran cantidad de trabajo, siempre y cuando la punta lógica les vaya diciendo, ¿verdad? Por dónde se va trazando el voltaje y cómo puede cerciorarse si el circuito integrado se encuentra en buen o mal estado, ¿sí? Entonces, esta punta lógica es muy útil, ¿verdad? Y se puede hacer, la pueden hacer ustedes ahí en el laboratorio. Se compra una jeringa, se compra una jeringa y en su interior se va a, a introducir un circuito integrado, ¿verdad? Eso sería cuestión de que cada quien lo hiciera, pero ustedes pueden investigarlo en internet, ¿ya? Punta lógica, poner ahí punta lógica, y se van a dar cuenta de lo sencillo que es hacer una punta lógica y lo útil que les va a hacer. Conocer la operación normal del circuito. Pues sí, si nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer con un circuito, cuál es el resultado que vamos a obtener, pues lógicamente que no vamos a saber si está fallando o no. Muchas veces, por ejemplo, en esta práctica que enviaron, la número 4, ustedes ahí se dieron cuenta que tenía que realizarse una secuencia de los LEDs, ¿sí? Yo me di cuenta del circuito original porque yo lo hago. Les digo que todo lo que yo les doy, yo lo hago, porque no es posible que yo les dé algo nada más así y que ustedes a ver si sale. No, no.
todo lo que de las prácticas, yo las hago y las tengo ya en Proteus, ¿ya? Entonces, la práctica que les mandé, la del juego de control de luces variable, yo me di cuenta, ¿verdad? Que ahí habían ciertos detalles, ¿no? Todos los circuitos o los diagramas que ustedes encuentran en los libros, todas tienen falla, todas tienen falla. ¿Por qué razón? Porque el autor trata de protegerse. Inclusive ustedes entran a internet y buscan un- una práctica y tiene fallas. Tiene fallas, o sea, le quitan cosas y se las ponen o hacen malas conexiones, etcétera. Eso ya es este, en- normal que el autor así lo haga, ¿ya? Pero cuando ustedes que ya tienen cierto conocimiento de la electrónica digital, entonces se van a dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Y lo que yo les mencioné al principio del, del 555, de la pata 5, que hay que ponerle ese capacitor de 100 nanofaradios, no lo tienen ni lo traen en circuitos, ¿sí? Y así como eso, existen muchas otras cosas. Ponen conexiones mal hechas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay que conocer la operación normal del circuito antes que cualquier cosa. Y precisamente el que ustedes a mí me ilustren con su explicación, para mí vale mucho. Los primeros circuitos que estuvieron enviando, la verdad que estos jóvenes, no quiero decir nombres por no ofender a nadie ni tampoco alabarlo a nadie. Ellos saben porque así se los puse en su práctica y les puse excelente, excelente porque la demostración y la explicación que dan es de una manera muy profesional, profesional. Y la gran mayoría, casi el 90%, así lo ha estado haciendo. Y eso a mí me agrada mucho, porque ustedes ponen la práctica y empiezan a explicar a detalle, a detalle, todo lo que hicieron en su práctica. Lo que sí es que algunos son flojitos o no sé cómo llamarles y no le ponen interés a veces a la carátula, ¿verdad? Otros no, hacen unas carátulas increíbles, ¿no? Con mucha este, presentación, ¿verdad? Magnífico todo eso, ¿no? Pero la gran mayoría lo ha estado haciendo y eso, pues ojalá que los que sientan que no han hecho las cosas ahora sí que al gusto de ustedes, lo hagan, ¿sí? Entonces, dedíquenle el tiempo, por eso son 8 días con cada práctica. Bien, entonces, dice aquí los 3 primeros pasos en problemas o fallas son los que se presentan: sentir la parte de arriba, etcétera, mirar y oler, ¿verdad? El cuarto paso en la detección de fallas será usando un instrumento llamado como la punta lógica, que es para checar la detección de fallas, ¿sí? ¿Ok? Y el conocimiento de la operación normal del circuito y el equipo siempre va a ser importante. Entonces, esto es verdadero, ¿verdad? Bien. Entonces, el resumen de lo que vimos en este capítulo es lo que se vio acerca de los contadores, las características de los contadores, el contador de rizo ascendente, el contador de rizo con diagramas de tiempo, el contador de rizo descendente, el contador de autoparo, el contador usando el divisor de frecuencia, el uso de los circuitos integrados, los comparadores de magnitud y la detección de fallas más frecuentes. Todo esto se encuentra aquí. Esto
también se los voy a enviar para que lo tengan ahí presente, ¿sí? Entonces ya con esto se termina la parte de los contadores y ahora viene la parte más importante, que es de allá para acá, o sea, de ustedes para mí, y que me vayan explicando con sus propias palabras, traten de razonar todo lo que puedan expresar y pues siempre tratando de entender, ¿bien? Ok, entonces nos vamos de nuevo a... Ahí estamos, ¿ya? Ok, bien, ya estamos aquí todos. Conforme vayan iniciando la presentación, yo voy a ir tomando nota. Acuérdense y no olviden presentarse. Y si es mejor con su imagen, será más aceptable todavía para que nos podamos ir identificando, ¿sí? Por eso precisamente quise poner ahí mi imagen para que van a decir, no, yo nada más escuchaba su voz del profesor, pero nunca lo conocí. No, sí, como no, ya nos conocemos y ya todos yo, conforme ha estado pasando el tiempo, los voy apreciando más. Entonces, ya voy a dar aquí el múltiple participación, compartir pantalla y iniciaríamos, ¿no? Con Fragoso Nambo, Miranda Aguilar, Ortiz Cruz, Pérez Lira y Rojas Arredondo. Ahí está. ¿Ya puedo empezar, profe? Sí, ya lo ven Eh, todos. ¿Lo ven todos? Sí, ¿verdad? Ok. Buenas Ya. tardes, buenos días, yo soy Jesús Alfredo Fragoso Nambo. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a exponer sobre el contador de Rizo, módulo 16. Los integrantes son Miranda Aguilar Cristian Adriel, Ortiz Cruz José Alberto, Pérez Lira Luis Fernando y Rojas Arredondo Marisela. Muy bien. Muy bien, adelante, Jesús Alfredo. Ok, ¿ya puede ver mi cámara, profesor? Sí, 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 sí. Ok, yo voy a explicar sobre lo que es el contador Rizo, el mod 16, así que vamos a empezar. En sí, este contador se encuentra construido por flip-flops JK en modo de conmutación al mantener presente en las entradas J y K en uno lógico y y estos están conectados entre sí en forma asíncrona, perdón. El modo de conmutación en los flip-flops se consigue colocando las entradas J y K en alta en uno lógico, como lo podemos estar viendo ahorita aquí en pantalla en el circuito armado. Ok, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, voy a mencionarles cómo funciona el contador Rizo Mod 16. En sí, este circuito en las entradas de reloj, el clear de los flip-flops nos indican que trabaja o conmuta con una lógica negativa, la cual, bueno, esto quiere decir que en sí se activan en la transición en alta y en baja, esto con respecto al flanco posterior del pulso de reloj, y en la salida del flip-flop número 1, que en este caso sería la QA, van de nivel bajo a nivel alto, dando como resultado la cuenta binaria 0001. Y ahora vamos a seguir con lo que es el pulso número 2.
que es en la transición del nivel alto al nivel bajo del flip-flop número 1. Se desactiva pasando su salida del nivel alto a nivel bajo, activando así el flip-flop número 2. Así, bueno, esto se conmuta la salida del nivel bajo a nivel alto, quedando así la cuenta binaria 0010. Y así se irá sucesivamente generando las diferentes cuentas binarias, que en este caso sería 0011, 0100, 0101, 0110, 1000 y así sucesivamente. Por mi parte sería todo. Características del módulo 16. El contador módulo 16 se muestra al calcular el 0 hasta el número 15 en binario. La entrada CLK se muestra en la línea superior, mientras que el estado de cada flip-flop se muestra en forma de onda. Su descripción proviene del número de estados que el contador debe pasar, mientras que la identificación de 4 bits revela cuántos lugares binarios existen. Las salidas representarán un número binario de 4 bits. Las formas de onda siguen una secuencia de conteo binario de 0000 a 1111. Esto a medida que se apliquen los pulsos en el reloj. El módulo 16, que cuenta del 0 al 15, puede controlar la salida en números binarios. Pero si conectamos un decodificador y un LED de 7 segmentos, se tendría una secuencia del 0 al 15 como se muestra en la imagen. Yo soy Rojas Arredondo Marisela y les voy a hablar sobre la tabla de verdad y el bit más y menos significativo. En lo que respecta a este contador de Rizzo, el bit más significativo, o el MSB, es 2 elevado a la 3, dando un valor de 8 y expresado con la letra D, como se puede ver en la columna del lado izquierdo. Aunque se representa en realidad con la letra del abecedario correspondiente al número de bits que tengamos en la entrada, y esto puede ser 2 a la 2, 2 a la 3, hasta 2 a la n. Y este valor va dependiendo del módulo y del contador que sea. Independientemente de eso, el bit menos significativo siempre será 2 elevado a la 0, es decir, 1. También se le llamará como LSB y se expresará en este caso con la letra A. La tabla de verdad consta de 16 pulsos, siendo el primero de 0. Dependiendo del número de pulsos que se le vaya aplicando, será el conteo en binario. En ese caso sería 0000. Y en un pulso 1, el conteo binario sería de 0001. En el segundo sería 0010, en el tercero 0011, y así consecutivamente hasta llegar al último pulso, que tiene el valor de 15, y binario quedaría como 1111. Como tal, la tabla de verdad nos sirve para dos cosas principalmente. La primera es la comprensión a profundidad de la teoría del contador de Rizzo, y la segunda es la confirmación de que su circuito o simulación ya armado estén realizados de la manera correcta. Eso ha sido todo de mi parte. Buenos días, profesor. Soy Pérez Lira Luis Fernando y hablaré sobre el diagrama de tiempo. La lectura de los diagramas de tiempo se representa en una gráfica, los cuales son representados por X y Y, en donde X es tiempo y Y es la señal. La entrada es el reloj y este se presenta cada pulso con el número 1. Durante este circuito, los pulsos se enumeran como 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al pulso número 16, y por lo que después se repite partiendo del pulso número 1 nuevamente. Cada pulso genera una salida binaria distinta. FF significa flip-flop, como lo podemos observar en la imagen que está presentando mi compañero, y el diagrama de tiempo en sí es una tabla de verdad, podríamos llamarla así, acostada. El flip-flop número 1 es el bit menos significativo, mientras el flip-flop número 4 es el más significativo. Esto en forma decimal, en donde parten de 1 y termina siendo 8 el número mayor. Las salidas varían según el peso binario de cada uno. Bit 1 va con un 0, un 1, el bit número 2 van 2 ceros y 2 unos, el número 4 con 4 ceros, 4 unos, y el número 8 con 8 ceros y 8 unos. Estos en cuanto a las salidas. Estos forman los números binarios como se mostró anteriormente en la tabla de verdad. Cada pulso genera una salida diferente en cada uno de los flip-flops.
como por ejemplo el pulso número 1 genera que el flip-flop número 1 encienda, pero todos los demás queden apagados. Por el contrario, otro ejemplo, el pulso número 7 enciende el LED 1, 2 y 3, pero no el número 4. Ahora hablaré un poco sobre el diagrama. Este circuito contiene flip-flops JK, o mejor conocidos como 74LS76, para su funcionamiento, como las entradas del flip-flop JK se alimentan con uno binario, que a su vez representa una entrada de 5 volts. La representación de Q del primer flip-flop está conectado en la entrada clock del segundo flip-flop y así sucesivamente hasta llegar al número 4. El número 4, únicamente la salida está conectado a un LED. Cada salida Q, además de estar conectados a clock del siguiente flip-flop JK, están conectados cada uno de estos a un LED. Estos irán encendiendo conforme se integren las configuraciones binarias correspondientes. Por mi parte es todo, profesor. Los componentes que se muestran en nuestro circuito son el reloj, la tierra, los flip-flops, la fuente de alimentación y el LED. El reloj es el que coordina las acciones repitiendo una señal con una frecuencia predefinida. Esto puede ser también aperiódica, dándose por medio de un generador que oscila en un estatus alto y bajo, y caracterizado por la frecuencia del reloj del ciclo de trabajo. Además de utilizar un reloj, también se puede utilizar un multivibrador estable. En el caso de los flip-flops, estos en el circuito mantienen presentes las entradas J y K conectadas entre sí de una forma asíncrona. La salida 1 está conectada de forma directa a la entrada del reloj del siguiente flip-flop, y las salidas dan una señal binaria donde el indicador Q es bit menos significativo y Q negada bit más significativo. La tierra cumple la función de drenar las acumulaciones de cargas no deseadas en los LEDs y en el circuito, protegiéndolas de una posible falla. El LED BB es el que nos muestra la salida binaria del contador conectado de un extremo a la salida Q, y del otro extremo se encuentra conectado a lo que es la tierra. Y por último, la fuente de la alimentación es el voltaje que recibe cada flip-flop en sus entradas JK. Ahora pasamos con la simulación del circuito que hicimos en Proteus. Este circuito funciona de la siguiente manera. Podemos, como mi compañero mencionó, podemos utilizar un reloj como este que tenemos aquí abajo o un multivibrador estable. El funcionamiento es el que conocemos, que nos enseñó el profesor, que es cada pulso que entrega el multivibrador estable va generando que enciendan los números binarios. Y como podemos ver, va del 0 al 15 y después vuelve a empezar, como lo vamos a ver a continuación. Y así va sucesivamente hasta que nosotros paremos el circuito. Y ya por último, vamos a ver la simulación en una forma que lo veríamos más realista o físicamente, que sería en este simulador. En este caso, los pulsos los vamos a dar manualmente y va a ser el mismo funcionamiento, que sería, damos el primer pulso, prende 1, luego el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y luego vuelve a empezar. Y bueno, profesor, eso sería todo por nuestra exposición. Esperemos que les haya gustado y hayan podido comprender el tema. Muy bien, excelente, excelente. Sobre todo la presentación, la explicación, la forma en la que demostraron al último lo que iniciaron. Muy bien, ¿eh? Los felicito, Marisela, y a todos los integrantes de a Fragoso Nambo, a Miranda Aguilar, a Ortiz Cruz, Pérez Lira y a Marisela. Gracias, mándenme por favor esa presentación, porque todo esto vamos nosotros haciendo nuestro portafolio de evidencias y que es lo que nosotros le vamos enviando
normalmente los viernes yo tengo que enviar las actividades que se realizaron durante la semana, en este caso con ustedes el jueves y el viernes. Y entonces le envío a a Alfonso, le envío ese portafolio de evidencias. Claro, recibo las evidencias de todos, ¿no? De todos los equipos, pero no es necesario que le mande yo todas, ¿no? Le mando, pues, cualquiera de ellas, y en este caso, pues, esta exposición está muy bien elaborada. Bueno, gracias, los felicito y tienen ya anotada aquí la participación. Gracias. Vamos a pasar con el segundo equipo, que es el tema de contadores de rizo, módulo 10. Es Ávila Ramírez Andrés, Rodríguez Navarro, Sebastián y Martínez Melo. Jafet, por favor. Sí, profe. Ya la estoy compartiendo. Sí, adelante, sí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ávila Ramírez Andrés y nosotros somos el equipo número 5. El día de hoy vamos a presentar los contadores Rizo Mod 10. El equipo está conformado por Martínez Melo Jafet, Rodríguez Navarro Sebastián y su servidor Ávila Ramírez Andrés. Bueno, este contador también es llamado como módulo 10, Mod 10 o contador de décadas. Es un contador de rizo que está compuesto por 4 flip-flops JK. Este circuito es semejante a un circuito Mod 16. Su única diferencia es que el circuito Mod 10 agregamos una compuerta NAND. Para que este circuito sea Mod 10 es necesario conectarle una compuerta NAND, porque después de la cuenta 1001, o sea el 9, nosotros suponemos que sigue el 1010, el 10. La realidad es que al conectar la compuerta NAND, el contador llegará hasta el 1001, el 9, y reiniciará su conteo empezando en 000, el 0. Mi nombre es Rodríguez Navarro Sebastián y voy a hablar sobre los contadores de rizo módulo 10. La secuencia de conteo de un contador módulo 10 es de 0000 a 1001, es decir, de 0 a 9 en decimal. Por lo tanto, este contador módulo 10 tiene 4 valores: 8, 4, 2 y 1. Esto hace necesario disponer de 4 flip-flops conectados, como el contador rizo que se muestra en la siguiente diapositiva. Además, se agrega una compuerta NAND al contador para poner en ceros todos los flip-flops después de la cuenta a 1001 o 9 decimal. Esto consiste en terminar el siguiente conteo después de 1001. Se podrá constatar que es el 1010 o 10 en decimal. Mi nombre es Martínez Melo Jafet y yo voy a continuar la exposición. Se deben alimentar los dos 1 en el 1010 a una compuerta NAND como se muestra en la imagen. Está presentada en el circuito. La compuerta NAND después pone el flip-flop al valor 0000 y el contador comienza su conteo desde 0000 a 1001. Mediante el uso de la compuerta NAND, de esta forma podemos hacer otros contadores de módulo. Para explicar este circuito, en este tipo de contadores donde cada salida del flip-flop sirve como señal de entrada, para el siguiente flip-flop estos contadores no cambian de estado todos juntos, por lo que se dice que no están en sincronía. Solo el primer flip-flop responda a los pulsos del reloj. Luego, para que el segundo flip-flop responda, debe esperar que el primer flip-flop cambie de estado. Y para que el tercer flip-flop se complemente, debe esperar a que el segundo flip-flop cambie de estado. Y así sucesivamente con los demás flip-flop. Por lo tanto, existe un leve retraso entre la respuesta de cada flip-flop. En los flip-flop modernos, este retraso es relativamente corto,
Va del orden de los 10 a 40 nanosegundos. Bueno, para finalizar mencionaremos unos contadores. Bueno, estos contadores se pueden construir a partir de flip-flops y circuitos integrados. Los fabricantes de dichos circuitos integran 4 flip-flops dentro de un solo circuito integrado. Estos son algunos ejemplos de circuitos integrados Mod 10, ya sea el 7490 o 74390. Como vemos, están conectados a displays de 7 segmentos, que harán su conteo del 0 al 9. Listo, profe. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Son presentaciones, la verdad que da gusto verlas porque pues han estado entendiendo lo que yo les pedí desde la primera exposición que hicieron, evitar en lo posible el texto. Lo han estado explicando muy bien, simplemente con las diapositivas muy bien presentadas. Muy bien, también felicitación a este equipo de Ávila Ramírez Andrés, de Rodríguez Navarro Sebastián y de Martínez Melo Jafet. Muy bien, vamos con el siguiente equipo, que es contadores síncronos de Francisco Ruiz Gabriela, López Aguilar Daniel, López Rivera Pablo, Ramírez Martínez Karen y Vega Uribe Eric. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre los contadores síncronos. Somos el equipo número 1. A continuación les voy a dar una breve introducción. Soy López Aguilar Daniel. El término síncrono indica que los eventos poseen una relación temporal fija entre ellos, es decir, que ocurren en el mismo instante. Esto indica que un contador síncrono, los flip-flops, siempre comparten la misma señal de reloj. Los contadores síncronos son aquellos que efectúan operaciones de alta frecuencia. Es necesario que todas las etapas del contador disparen al mismo tiempo. El contador síncrono es el que puede realizar esto. Yo soy Ramírez Martínez Karen Nayaret y les voy a hablar sobre el contador síncrono binario de relojes. Para obtener un contador síncrono se deben usar los flip-flops JK. Como todo reloj es común, no importa si es blanco de subida o bajada en los flip-flops. Todos los flip-flops deben ser iguales, entonces se debe conectar la señal de reloj a todos los flip-flops. Las entradas J y K del flip-flop cuya salida en Q0, es decir, J0 y K0 deben ir conectados a VCC. Luego se conecta Q0 a las entradas J1 y K1. Debido al retardo de propagación inherente al paso de las señales por un flip-flop, las transiciones de los impulsos de entrada del reloj y de la salida del flip-flop no pueden ocurrir nunca al mismo tiempo. Por lo tanto, los dos flip-flops nunca se disparan de forma simultánea. En pantalla se muestra la implementación del contador y los diagramas de tiempo que dan como resultado de su funcionamiento. Buenos días, profesor. Mi nombre es Pablo Uriel López Rivera y voy a hablar acerca del contador síncrono binario de 3 bits. Observemos que los flip-flops JK se utilizan en su modo de activación J y K en 1 o en su modo de almacenamiento J y K en 0. En los contadores síncronos de las entradas de reloj de todos los flip-flops se conectan juntas a un reloj común. De esta manera, todos los flip-flops cambian de estado simultáneamente. Es necesario que todas las etapas del contador disparen al mismo tiempo.
Bueno, como observamos de forma similar, para los contadores binarios de 4 bits, para obtener un contador síncrono se debe de usar 4 flip-flops JK. La implementación es igual que la anterior, es decir, que el flip-flop cuya salida en Q tiene que sus entradas ser J y K y una AND entre Q y Q negado. Yo soy Francisco Ruiz Gabriela Iratze y voy a explicar el contador ascendente, BSD y el síncrono. De forma similar al contador asíncrono de décadas, un contador síncrono de décadas cuenta del 0 al 9. Por lo tanto, este nuevo va a tener una secuencia truncada, la cual puede implementarse como se ve en el siguiente circuito. La diferencia está en que debido a que el contador es síncrono, los cambios deben ejecutarse simultáneamente en todos los flip-flops en función del reloj principal, que es común entre todos ellos. Esta vez, para que se pueda forzar el paso de 9 a 0 y no que vaya a ser una de 0 a 10 y que pueda recomenzar la cuenta. No se pueden utilizar las entradas clear, que son, como se menciona, entradas asíncronas, y en cambio se van a utilizar compuertas que fuerzan el cambio en la forma síncrona. La manera de diseñar este tipo de circuitos se va a poder estudiar correspondiente a la guía del diseño de contadores. Bueno, me llamo Vega Uribe Eric y yo les voy a hablar del contador síncrono ascendente-descendente. Un contador síncrono ascendente-descendente es aquel capaz de contar en una secuencia determinada en cualquier dirección, suponiendo un contador binario de 3 bits. Si es solo ascendente, este contará desde 0 a 7. Si se tiene un contador ascendente-descendente, este contador puede contar de 0 a 7 y de 7 a 0, controlando la dirección por una entrada adicional. En un contador síncrono, las entradas de J y K de cada flip-flop dependen de las salidas Q de los flip-flops anteriores, produciendo un conteo ascendente. Para generar un conteo descendente, las entradas J y K de cada flip-flop deben depender de las salidas Q negadas de los flip-flops. Por último, los contadores en cascada son una implementación que permite conectar varios contadores para generar una secuencia de conteo de varios dígitos. Los contadores con los que se construye un contador en cascada generalmente son contadores módulo 10. Sin embargo, pueden ser de módulo menor. Adicionalmente, en un contador de en cascada puede intervenir contadores de diferentes módulos. Un ejemplo puede ser un reloj digital. Para implementar un reloj digital se requeriría un contador módulo 10 para las unidades de segundos, un contador módulo 6 para las decenas de segundos, un contador módulo 10 para las unidades de minutos, un contador módulo 6 para las decenas de minutos y un contador módulo 12 para las horas. Para implementar un contador en cascada es necesario partir de contadores previamente implementados, preferiblemente síncronos. Para ello se puede hacer uso de diferentes circuitos integrados, como el 74LS190. En conclusión, los contadores síncronos son aquellos que se activan por un pulso de reloj común. Son llamados síncronos ya que a diferencia de los asíncronos, su reloj es interno. Además de que gracias a los flip-flops que utiliza, tiene memoria y por lo tanto diferentes tipos de combinaciones. Bien. No se les olvide a los equipos que ya pasaron mandar uno de los integrantes del equipo, enviar la exposición, por favor. El equipo a continuación, que es el de Zárate Salgado, Escamilla González, Camacho Martínez, Montes de Oca Torres Ariana y Campuzano de León, Sandra
Yaret, sí. Permítanos tantito, profe, es que... Sí. Bueno, mi nombre es Diego Camacho Martínez y a continuación somos el equipo 12. Vamos a hablar sobre los contadores descendentes. Es un momentito, por favor. Aquí no está dentro de los integrantes del equipo el Campuzano de León. ¿No está en su equipo? Sí, profe, está hasta abajo. Está abajo. O no se ve. Vamos, hay 4. Bueno, adelante, por favor. Siguiente, por favor. Sí. ¿Qué pasó? Permítanos tantito, profe, es que mi compañera está teniendo problemas. Ajá. Compartir pantalla. Ujú. Ahí está ya Campuzano. Bueno, vamos a compartir a continuación los contadores descendentes. En los sistemas digitales, los contadores descendentes procesan las direcciones de una secuencia. Los contadores descendentes, como lo dice su nombre, son aquellos que cuentan su número de mayor a menor. En este caso, los contadores descendentes, el bloque funcional contando descendente cuenta hacia atrás desde el valor prefijado al producirse un flanco positivo en la entrada del contador hacia atrás. Si el valor actual es igual a 0, se activa el bit y al activarse este bit podemos observar que el contador se inicia al cargar el valor actual prefijado cuando se habilita entrada de la carga y el contador hacia atrás se detiene alcanzando el valor 0.
y son capaces de avanzar en cualquier sentido a la secuencia definida y pueden invertir su conteo en cualquier punto de la secuencia. Yo soy Montesioca Torres Ariana y bueno, ¿qué es un contador descendente? Son los contadores en los cuales su cuenta va en sentido inverso a lo normal, es decir, de 16 a 0 o en binario de 1, 1, 1, 1 a 0, 0, 0, 0, si es de mod 16. ¿Y qué es un contador ascendente-descendente? Un contador ascendente-descendente saca el capaz de procesar en cualquier dirección a lo largo de una cierta secuencia. Un contador ascendente-descendente, algunas veces también denominado contador bidireccional, puede tener cualquier secuencia de estados especificada. Soy Zárate Salgado Rutandera. El contador ascendente acarrea de Q a la entrada clock del flip-flop siguiente, mientras el contador descendente acarrea de Q negada a la entrada clock del flip-flop siguiente. El convertidor descendente tiene un control de preset para poner el 111 decimal en el contador. Esto con el fin de que comience el conteo descendente. Yo soy Escamilla González Gaynor y debemos saber que los flip-flops se encuentran en modo de activación en este contador. Es necesaria una transición de alta a baja frecuencia del pulso del reloj para disparar esto en los flip-flops JK. En el pulso de reloj 1 solamente se activa FF1, que se produce un conteo binario de 110 a las salidas del contador. Alguna de sus combinaciones en binario sería 00, 11, 10 y 01. Yo soy Campuzano de León, Sandra Yareitzi, y en los contadores descendentes, su cuenta va en sentido inverso a la normal. Y por ejemplo, en los contadores de rizado descendente de 3 bits, son muy parecidos a los demás contadores. La diferencia es que en los flip-flops una salida está negada. Esto genera que se dé el pulso contrario a la salida normal. Por nuestra parte sería todo del equipo 12, profesor. Muchísimas gracias a todos. No percibí si Montes de Oca Torres Ariana, sí está ahí. Sí, profesor, yo dije que es un contador descendente y contador ascendente descendente. Sí, gracias. Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces, bien también este equipo. Hasta ahorita todos los equipos han hecho buena presentación y sobre todo muy breve, bien explicado y aún así, sí, ya son 10:30, ¿no? Pero vamos a continuar hasta donde podamos llegar. No vamos a llegar exactamente a las 11 para que no tengan algún problema con la clase que sigue, sino hasta donde podamos llegar. El contador es de autoparo, que sería el equipo de Acevedo, Mendoza, Diego, Espinosa, Hinojosa, Edgar, Alan, Lima, Quinn, Brandon, Mojica, Reyes, Rogelio y Reyes, García, Evelyn, Berenice. A ver, cuando termine la clase no te vayas a retirar, Evelyn. Por favor, ahí permaneces, quiero hablar contigo, chica. Adelante, este equipo, por favor. Sí, buenos días, somos el equipo número 5. Nos tocó a nosotros hablar sobre el contador de autoparo. Los integrantes del equipo son Acevedo Mendoza Diego, Espinosa Hinojosa Edgar Alan, Lima Quinn Brandon, Mojica Reyes Rogelio y Evelyn
Reyes García, Evelyn Berenice. Buenos días, profesor. Yo soy Mojica Reyes Rogelio. Sí. Bueno, le voy a hablar a grandes rasgos sobre el contador de autoparo, que también se puede llamar de carrera libre o en inglés for running ourselves or stopping. Como los demás circuitos secuenciales, se utilizan flip-flops para construir los contadores. Los contadores en este caso son extremadamente útiles y pueden usarse para contar eventos como un número de pulsos de reloj en un tiempo dado, midiendo claramente la frecuencia. Además, a este circuito se le introduce una compuerta OR y puede usarse para dividir la frecuencia y almacenar información. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Pasamos a la siguiente. Bueno, yo voy a seguir explicando. Soy Reyes García y bueno, pueden usarse para dividir la frecuencia y almacenar información como en un reloj digital y también pueden usarse en el direccionamiento secuencial y algunos circuitos aritméticos. Buenos días, profesor. Yo soy Espinosa Hinojosa Edgar Alan y le voy a explicar que los contadores son circuitos electrónicos digitales importantes. Ellos son circuitos lógicos secuenciales porque el temporizador obviamente importante y porque necesita una característica de memoria. Los contadores digitales tienen las siguientes características importantes. Máximo número de conteo, que es el módulo de contador, el conteo ascendente o descendente, operación síncrona o asíncrona, y pueden ser de carrera libre o de autoparo. A veces es necesario tener un contador que cuente un determinado número de paradas, así que el reinicio de señales es necesario para reactivarlo. A esto se le llama contador de autoparo. En la imagen que tiene la flechita de ejemplo, se puede observar cómo este contador es modificado para convertirse en un contador de autoparo número 5. Bueno, yo soy Brandon Lee McQueen y ahora se debe de establecer que este es el efecto de la compuerta NAND después del reinicio inicial por la alta en B. Todas las salidas 1 de flip-flop se harán bajas para que la compuerta NAND de salida sea alta. Este contador se comporta normal hasta que el número 5 esté puesto en él. Ambas entradas para que la compuerta NAND ahora son altas, así que la salida es baja. Esto previene que el primer flip-flop se vea afectado por la entrada A. Así que el contador se mantiene arreglado al 5 hasta que haya una reiniciación de señal más lejana recibiendo B. La lógica apropiada se puede dividir para lidiar con recuentos de otros números diferentes a 5. Buenos días, mi nombre es José Mendoza y les voy a explicar acerca de cómo funciona el circuito en sí. El contador descendente reinicia cuando llega al valor 000 y comienza en 11. Luego siguen 110 para después seguir en posición. Pero con el contador de paro lo que se quiere es que se detenga en un cierto punto. Lo que se hace es colocar una cuenta OR en un cero lógico en la entrada J y K del FF1, cuando la cuenta en la salida C, B y A lleguen a 00. Pero el preset debe de estar listo de nuevo para empezar la secuencia 111. Bien, ¿fue todo? No, me falta explicar un cachito. Los contadores ascendente y descendente puede detenerse luego de una secuencia de conteo mediante el uso de alguna compuerta lógica o la combinación de varias compuertas lógicas. Y ya eso es todo. Bien, profe, ya eso. Muchas gracias por su atención. Bien, ok. Vamos a dejarle aquí para que el día de mañana, hoy porque tomé casi la mitad del tiempo explicando la terminación en donde nos habíamos quedado.
Pero mañana iniciamos con el grupo de García Villeda, González Ramón, Ortega Fuentes y Sandoval Serrano y todos los demás equipos que faltan para que por favor estén a tiempo y terminemos también de manera más rápida. Bueno, entonces estamos todos los 59 el día de hoy, están todos